Contigo, Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Jueves 6 de mayo y así comenzamos las noticias en la mañana más fría de lo que va de este año. 5 grados solamente a las 6 de la mañana con 10 minutos. Ahora aumentamos un poquito, estamos en 5,4, pero la sensación térmica es bajísima. Roberto Cox, buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Así es, mañana muy fría. Vamos a tomar contacto de inmediato, Karina, con José Manuel Vergara porque hay una lamentable noticia ocurrida anoche. 19 damnificados y un fallecido en un incendio que afectó a la toma Dignidad en la comuna de La Florida. JM, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto, Karina? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, buenos días. Y un incendio que de hecho, Roberto, tiene una complejidad bastante particular, que son casas mayormente de material ligero y por esa razón el fuego se propagó bastante rápido durante la madrugada de esta jornada. El incendio comenzó concretamente entre las calles La Quebrada con Los Nogales en la comuna de La Florida. Esto al interior, como bien precisabas, del campamento denominado Dignidad. Allí se comenzó el fuego, esta emergencia estructural que de hecho motivó la concurrencia de al menos 7 carros del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y también de aproximadamente 60 voluntarios también de este cuerpo bomberil. Esto ocurrió pasada la medianoche. Esta jornada fue controlado a eso de las 2 de esta madrugada, pero el daño que dejó y las conclusiones finalmente que deja esta emergencia son realmente lamentables. 19 personas damnificadas, 7 casas completamente destruidas producto del fuego y también tenemos que lamentar, Karina, Roberto, una persona fallecida producto también de esta emergencia estructural y de hecho otras 2 personas con lesiones producto de este incendio. Todo eso, los números que deja esta lamentable emergencia al interior del campamento Dignidad en la comuna de La Florida. Ahora precisamos, y esto es muy importante porque lo dijo tanto bomberos como también el municipio de La Florida, la persona fallecida corresponde en este caso a un hombre de aproximadamente 55 años y no estaría vinculado directamente con el incendio como tal. Habría sido esta persona víctima fatal un vecino que intentó ayudar a controlar el fuego y finalmente falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Es la víctima fatal que lamentablemente deja esta emergencia en la comuna de La Florida. Nosotros hablamos durante la madrugada tanto con personal de bomberos que estuvo a cargo por aproximadamente durante 2 horas de esta emergencia en La Florida y también con el municipio que llegó al lugar a prestar ayuda social a las personas damnificadas en consecuencia de esta emergencia. Escuchemos, Karina, Roberto, parte de esas declaraciones. El fuego afectó a un total de 7 propiedades, resultaron damnificadas 19 personas, 2 civiles lesionados, uno de ellos que no tenía relación directa con el siniestro, era un vecino que trató de ayudar por la información que manejamos, sufrió un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente terminó falleciendo en el hospital Luis Tinné. A partir de ahora nosotros vamos a acompañar con frazada todo lo que es alimento y mañana hacer la limpieza correspondiente del sitio afectado para posteriormente ayudarlos también con material ligero y ver cómo puedan nuevamente poder reconstruir lo que se encontraban siempre con forma transitoria porque es una zona de exclusión. Bomberos también hacía la precisión, Karina, Roberto, como lo decíamos al comienzo, de la dificultad de poder trabajar en este tipo de emergencias. Primero, el acceso, como se trata de un campamento, de una toma, en este caso en La Florida, el acceso a la denominada zona cero, donde comienza el incendio, fue bastante compleja para el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa y también que se trata de casas que están pareadas, colindantes una con la otra y también eso dificulta y propaga finalmente el fuego entre un domicilio particular y otro. Por eso el saldo en cuestión de aproximadamente 1 hora es de 7 casas afectadas y también de aproximadamente 19 personas damnificadas producto de esta emergencia que ocurrió anoche en la comuna de La Florida. Y de este lamentable procedimiento policial también pasamos a otro hecho que resulta grave, el atropello de una persona, un peatón en la comuna de Ñuñoa. Esto ocurrió ayer durante la noche a eso de las 21:30 horas, cuando entre las calles Avenida Mata con calle San Eugenio, un peatón cruzó la calle y un vehículo particular lo atropelló. La persona, que corresponde en este caso a un hombre de 38 años, falleció en el lugar producto de la magnitud de este impacto. Aún se desconoce y es de hecho aún
materia de investigación para personal de Carabineros a cargo de este procedimiento policial de quién habría sido la responsabilidad en este fatal accidente de tránsito. O sea, que se desconoce, por ejemplo, si es responsabilidad propia del peatón por ser un paso habilitado o no, o finalmente del conductor. Ahora, un dato no menor y que resulta muy importante en este procedimiento: el vehículo, después de cometer este atropello, se dio rápidamente a la fuga de ese lugar y aún no ha sido ubicado por personal de Carabineros a cargo de este hecho policial. Si hablamos con la policía uniformada que se encontró y trabajó de hecho durante la noche en ese denominado sitio del suceso en la comuna de Ñuñoa, escuchemos también parte de esas declaraciones policiales. Una persona, específicamente un peatón, se encontraba transitando por San Eugenio en dirección al norte y por circunstancias que se investigan, un vehículo al parecer de color blanco lo habría atropellado y se habría dado la fuga del lugar. Es una persona, un hombre, aproximadamente unos 35 años de edad, y del vehículo se han activado el plan de búsqueda de información para lograr establecer las características de este y su conductor. Las primeras indagaciones, Roberto, Karina, aunque aún por supuesto todo muy preliminar, indicaría que la responsabilidad sería del conductor del vehículo particular y por esa razón de hecho huyó después de haber cometido este atropello en la comuna de Ñuñoa. Lo concreto, lo lamentable y preocupante de este hecho es que finalmente atropella a esta persona y fallece este hombre de 38 años en el lugar producto de ese atropello en la comuna de Ñuñoa. JM, muchas gracias. En un ratito volvemos contigo. Y aquí en nuestro país, en Valparaíso, fue detenido y formalizado un abogado acusado de envenenar a una mujer con metanol para cobrar un millonario seguro de vida. Lo más increíble de esto es que el abogado ya había sido condenado por un hecho similar. Es súper difícil saber que alguien, no sé, como la gente lo hace en la calle, envenena a los animalitos y ahí quedan agonizando y se mueren. Mi mamá fue prácticamente lo mismo. Para la hija de Natalia Vélez, el dolor sigue intacto. En julio de 2018, esta madre de 4 mujeres perdió la vida en el hospital de Quilpué tras haber sido envenenada con metanol. La hija de la víctima, cuando se da cuenta que a su madre está grave, se percata al revisar el celular de su madre. Ahí hay un audio, una llamada telefónica con el imputado, donde su madre le pregunta: ¿qué me echaste en el trago? El imputado era el abogado Rodrigo González. La mujer lo conoció por Facebook y mantenían una relación de amistad y negocios. Cuando ella quiso terminarla, se juntaron por última vez. Bebieron unos tragos en los que, según la fiscalía, le habrían suministrado la sustancia. Yo dije, seguro era caña, pues cuando empezó que no veía nada, que no veía las manos, que se sentía muy mal. Entonces ya ahí nos empezamos a preocupar y nos dimos cuenta que ya no es un trasnocho o algo así, era ya algo más peligroso. Está ingresada al hospital de Quilpué, donde de acuerdo a la ficha clínica y los médicos tratantes establecen que el día 7 de julio del año 2018 fallece por intoxicación con metanol. Este es metanol y este es el alcohol etílico. O sea, de aspecto... Nada. De acuerdo a esta experta, era casi imposible que Natalia se percatara de la presencia de este químico tóxico de uso industrial. En el hospital de Quilpué primero pensaron que su cuadro era una meningitis, pero luego se confirmó el envenenamiento. Lo clave que aquí se mezcló con alcohol etílico para un poco enmascarar el cuadro. Se iba a ver más como una borrachera y por mientras ya estaba haciendo daño el alcohol metílico. Tú te empiezas a momificar por dentro. Tenemos una orden de entrega de registro de detención en tu contra por el delito de homicidio calificado, ya emanada del juzgado de garantía de Quilpué. Así fue detenido este fin de semana el profesional a casi 2 años de la muerte de Natalia, que comenzó a ser investigada tras la denuncia de su hija. Él mismo la había asesorado para que contratara 3 seguros de vida. Cobrar este dinero habría sido el móvil del crimen. Ella manifestó a su círculo familiar que el seguro de vida era beneficiar a su hija. No obstante, el único y total beneficiario era el imputado. Uno de los seguros, ¿cierto? Las firmas que están estampadas ahí son falsas. Siempre él supo lo que iba a hacer y así todo no le importó. Tenía todo planeado para beneficiarse solamente él, po. González recibió cerca de 110 millones de pesos, un actuar macabro y que no sería el único. El año 2000 fue condenado por homicidio calificado de un hombre a quien convenció de contratar un seguro y con su muerte él fue el único beneficiario. También se indagó su participación en el crimen de otra mujer en 2004 y otro hecho similar en Villa Alemana.
En 2012 está lo de Villa Alemana, donde también hay una víctima que habían seguros comprometidos y la Villa Alemana se frustró porque la víctima no falleció, digamos. Y todavía no está prescrito, es perfectamente investigable y también una de las líneas en que va a seguir la investigación es hacia allá. Diligencias que ya ven sus primeros frutos. El abogado fue formalizado por homicidio calificado y aunque en primera instancia el juzgado no concedió la prisión preventiva, luego la otorgó la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los 120 días que durará la investigación. Mi mamá es una persona de escasos recursos, ¿quién iba a pensar que algún día a ella le iban a hacer algo por la plata o que nunca lo iban a tomar en serio? Y si esto no hubiera llegado hasta el punto que llegó ahora, quizás nunca nadie se hubiera dado cuenta y hubiera tomado en serio en realidad lo que pasó. Una historia donde la aparente codicia de un hombre pudo más y llegó a quitarle la vida con un potente veneno a una madre que solo quería proteger a sus hijas en caso de alguna eventualidad. Vamos a regresar a esta hora con José Manuel Vergara, que nos tiene información respecto del cantante de trap Pablo Chili, que nuevamente fue detenido tras circular, en este caso, en un vehículo robado. Tú nos cuentas, José Manuel, en qué situación se encuentra ahora, porque ayer se estaban evaluando varios aspectos de esta detención. Buenos días. Fue una persecución, de hecho, Karina, buenos días, cinematográfica. Todo esto ocurre a plena luz del día durante la tarde del día de ayer en la comuna de Lo Barnechea, concretamente en el sector de la Dehesa. Es cuando los lectores lectores de patente de esta comuna identifican a un vehículo, no tenía encargo por robo, pero sí estaba vinculado a diversos robos, sustracciones de vehículos en el sector oriente de la región metropolitana. Por esa razón se realiza un seguimiento que primero es a distancia de este vehículo por parte tanto de personal policial como también de vehículos municipales de la comuna de Lo Barnechea. Cuando intentan fiscalizarlo, controlar a este vehículo particular con 3 ocupantes a bordo, es que este vehículo se da rápidamente a la fuga. De hecho, hay registros, tuvimos acceso a estas imágenes de cámaras de seguridad, como se ve esta persecución por diversas calles de la comuna de Lo Barnechea. Incluso, Karina, lo que llama mucho la atención y es muy preocupante contra el sentido del tránsito. Finalmente, este vehículo, que decíamos iban 3 ocupantes a bordo, incluyendo el cantante del género urbano de nuestro país, Pablo Chili, a bordo de este auto, terminó colisionando contra un poste también en la comuna de Lo Barnechea. El procedimiento finaliza con estas 3 personas detenidas, insistimos, incluido en este grupo el cantante nacional Pablo Chili. Lo que quedaba pendiente del día de ayer, después de la detención de estas 3 personas adultas, y que era de hecho bastante importante, era el delito de la detención de estos 3 jóvenes. Lo primero, el delito de receptación, y lo explicamos en detalle. Este vehículo, si bien no registraba encargo por robo, habría sido presuntamente clonado, porque una vez se logra evaluar, examinar este vehículo, no coincidía el número del chasis con la patente de este vehículo particular. De hecho, había sido robado el año 2020, el año pasado. El segundo delito, en este caso que cometieron estas 3 personas, debido justamente a que no coincide el chasis con la patente, es uso malicioso de instrumento público. Y el tercero es una infracción al artículo 318 del Código Procesal Penal. Y la razón, que recordemos este es el artículo sanitario de nuestro país, se debe a que las personas, estos 3 ocupantes del vehículo, no residían en la comuna de Lo Barnechea, sino que en una comuna en cuarentena acá en la región metropolitana. Y al estar en una comuna en cuarentena, no podían trasladarse hasta la comuna de Lo Barnechea, que se encuentra en este caso en fase 2 de transición del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Es una situación bastante compleja. Tú decías, Karina, que ya es una nueva detención del cantante nacional Pablo Chili. De hecho, si hacemos memoria, es ya la 4ª detención en un contexto de pandemia desde mayo del año pasado hasta la fecha, producto de, en primera instancia, delitos sanitarios y ahora una persecución policial contra el tránsito en la comuna de Lo Barnechea. Hablamos, producto de este procedimiento, con carabineros, también con personal municipal que apoyó esta persecución policial. Escuchemos parte de esas declaraciones. Con este tipo de alerta, donde estos vehículos se han visto involucrados en algunos delitos en la comuna o en la región metropolitana, nos da una alerta para llevar a esta fiscalización y poder someterlo a un control preventivo. Pero este control preventivo, lamentablemente, las personas no se sometieron, se dieron a la fuga. Es un vehículo que actualmente se encuentra por un denuncio realizado el año pasado por receptación, como asimismo también ya se dio cuenta el Ministerio Público por mal uso de placa patente. Destacar
la herramienta tecnológica que tenemos también en la comuna, que son los pórticos lectores de patente. Justamente por encargo de Carabineros, esta placa patente se sube al sistema y hoy día, aproximadamente a las 14:50 horas, genera esta alerta mediante la cual se activan los protocolos de seguridad con Carabineros, se inicia la persecución. José Manuel, ¿él entrega algún tipo de, ha trascendido si entrega algún tipo de explicación para haber andado en un auto robado? Porque aquí llama la atención que además frente a la fiscalización no se detenga, poniendo en riesgo a la gran cantidad de personas, como vemos en las imágenes que estaba circulando a esa hora por la comuna. A él se le detecta porque existen estos lectores de patentes que tienen encargo por robo y de esa manera empieza la persecución. Pero también llama la atención que después no pare ante una solicitud de fiscalización, ¿no? Eso es, de hecho, Karina, lo más llamativo y en consecuencia también lo más preocupante, porque esto obliga una persecución policial por diferentes calles de la comuna de La Barnechea. Hasta el momento, y respondiendo a tu pregunta en este caso, Karina, aún no trasciende la versión que él entrega ante la policía. Se espera que durante la jornada de este día él sea sometido a control de detención por estos 3 delitos que mencionamos en un comienzo. Lo que es la receptación, que si hacemos muy presente también no es un delito que tenga penas muy graves en nuestro Código Procesal Penal, y también el uso malicioso de instrumento público sumado al artículo 318 del Código Procesal Penal. Pero esto ya es, y como les decíamos también en un comienzo, la 4ª detención en el contexto de pandemia al cantante nacional Pablo Chile. Si hacemos memoria, la primera fue en mayo del año pasado, cuando él circulaba en un vehículo en el pleno toque de queda. Después fue en abril de este año por un concierto que hizo en la comuna de La Granja, y también a principios de este año por una grabación de un videoclip que realizó también acá en la región metropolitana. Lo concreto va a pasar hoy al control de detención y se espera finalmente la formalización de este cantante acá en la región metropolitana. Bueno, vamos a ver entonces lo que pasa frente a la justicia y la explicación que entrega entonces para haber andado en un vehículo que tenía encargo por robo, cuya patente además no coincidía con el chasis del auto. Muchas gracias, José Manuel. Regresamos contigo más adelante. Sí, Karina, estaba revisando las redes sociales de este cantante de trap y aún no hay ninguna referencia a este hecho conocido en la tarde de ayer. Yo les cuento que en prisión preventiva quedaron 3 hermanos acusados de homicidio luego de realizar una detención ciudadana en Lo Espejo. Su familia asegura que ellos no fueron los autores del golpe que le costó la vida al delincuente. Mane Estrada nos cuenta más detalles de todo esto. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, pasaron de ser víctimas de un robo a victimarios tras ser arrestados, como tú lo mencionabas, por ser los presuntos autores del homicidio de este delincuente. Todo sucedió en la comuna de Lo Espejo cuando un delincuente de 31 años junto con otras 2 personas robaron un camión afuera de un taller mecánico. Se activó la alarma y las víctimas, en este caso, a quienes le robaron su camión, salieron en la persecución de estos delincuentes, a los cuales encontraron en Américo Vespucio, a la altura del terminal pesquero, y allí junto con otro grupo de personas lograron retener a uno de los delincuentes que había robado el camión y le comenzaron a propinar golpes de pies, con fierros, incluso con bates, lo cual terminó en el fallecimiento de este hombre de 31 años que además tenía antecedentes por hurto, por receptación, por robo en lugar no habitado. ¿Qué es lo que reclama la familia de estos 3 hermanos que fueron detenidos por presuntamente dar la muerte al delincuente? Es que sus golpes no habrían sido los que mataron a este hombre de 31 años y que además ellos mismos habían llamado a la ambulancia al ver que la vida del hombre que les había robado el camión estaba en peligro. Pudimos conversar con su padre, con el padre de estos 3 hermanos que fueron detenidos por el presunto delito de homicidio, y además con uno de los vecinos que mencionaba que este tipo de robos ya es habitual en el barrio. Escuchemos. Del momento que me están robando una camioneta paso a ser víctima. ¿Ah? Y seguimos siendo víctimas. Si este gallo, no sé quién corresponda, el Poder Judicial, lo hubieran tenido preso, porque tiene 10 causas, lo hubieran tenido preso, no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Y así yo soy uno más de los tantos casos que pasa aquí en Chile. Ellos son muy trabajadores, honestos. ¿Cachai? Aquí todo el mundo lo conoce todo, porque este es el pueblo Lo Espejo. ¿Ya? Y yo le dije a Hugo, si tus hijos no salen en libertad, yo voy a juntar firmas, porque aquí todos los conocemos, todos, en el pueblo, pero vienen de afuera aquí a asaltar, a robar, no los dejan vivir en paz. Aquí estamos todos con alarmas. ¿Aburrido? Todos con alarmas, y hay que salir con la alarma.
Claro, es una situación bastante compleja, lo decía el padre y también esta vecina, que ya están aburridos de la delincuencia y por eso ellos entienden el actuar de estos 3 hermanos que salieron en la persecución del delincuente que les robó el camión, pero que lamentablemente terminó en el fallecimiento de quien les hizo este robo. Y así entonces se pasa en estas detenciones ciudadanas que sabemos son bastante delicadas, se pasa muy fácilmente de ser víctima a victimario, que fue el caso de estas 3 personas que quedaron en prisión preventiva por 120 días, que es lo que dura la investigación. Escuchemos qué era lo que decía la Policía de Investigaciones, también la Defensoría, con respecto a esta situación. 3 jóvenes, al intentar robar en una camioneta, son divisados por la gente del sector, los vecinos, dándose a la fuga, los cuales son seguidos por las personas encargadas de este vehículo, dándole alcance en la caletera frente al terminal pesquero, donde comienzan a agredirlo con golpes de pie y un elemento contundente, un fierro, provocándole la muerte en el lugar. En el caso que estén en una hipótesis de legítima defensa, naturalmente sí están autorizados para repeler un asalto, en este caso en particular, es decir, también en eso naturalmente que estarían cubiertos por una cierta legalidad. Pero sí es importante ese límite que a veces es frágil en términos de una retención y lo naturalmente que puede producir las lesiones a propósito de esa retención a lo que son una golpiza, donde ya hay un hecho separado, deliberado y eso sí, y respecto de ellos sí van a tener responsabilidad penal. Exacto, ¿qué es lo que dice la Defensoría? ¿Cuál es el límite de las detenciones ciudadanas? Sabemos que estas se han vuelto cada vez más habituales, producto de también la sensación de lo que está sucediendo con la delincuencia por parte de las personas y lo que establece la ley es que efectivamente una persona, un ciudadano común y corriente puede realizar una detención, pero una retención. Esto quiere decir, si estamos ante un delito flagrante, puede retener al delincuente, pero nada más retener hasta que llegue la policía o alguna autoridad para entregarla, no causarle lesiones, no golpearlo porque ahí se está incurriendo en un delito. Escuchemos qué era lo que decía la subsecretaria de Prevención del Delito. La justicia no se puede tomar por las manos, la autotutela no existe en un país donde hay Estado de Derecho. Cuando ocurra una situación delictual, quienes deben actuar son las policías. Así lo establece la Constitución, lo establece la ley y es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Ahí escuchamos entonces lo que explicaba la subsecretaria Catherine Martorell, que es importante a tener en cuenta debido a que estas detenciones ciudadanas se están volviendo cada vez más comunes y hay que tener cuidado con no traspasar estos límites para no transformarse, de pasar a ser víctima a victimario como le sucedió con estos 3 hermanos que ahora están en prisión preventiva. Sí, Mane, muy importante el concepto de retención, es decir, detener al delincuente y avisar de inmediato a las autoridades, pero nunca tomar la justicia por mano propia. Muchas gracias, Mane. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, 5 grados, bajó la temperatura de nuevo, estábamos en 5,4, volvemos a 5 grados en la mañana más fría en lo que va de este año, abríguese, va a llegar la máxima después a 26, nadie entiende ya las condiciones del tiempo, hacemos una pausa y regresamos. Y ya son casi las 7:30 y vamos a ir ahora con algunas recomendaciones que pueden ser de muchísima utilidad. A solo 3 días del inicio del proceso del tercer retiro, escuche bien el siguiente dato, ya se han retirado o ya se han transferido, mejor dicho, más de 78.000 millones de pesos. Sí, 78.000 millones de pesos a los afiliados. Y expertos aseguran que la mejor forma de rentabilizar este dinero, de ser posible, es invirtiendo. Vamos de inmediato con Estefanía Bustamante, que nos tiene más detalles al respecto. Estefanía, ¿cómo estás? Hola Roberto, Karina, ¿cómo están? Sí, porque esta semana, como decían, inició el proceso del tercer retiro de los fondos previsionales, que como ya decían, suma cerca de 5 millones de solicitudes. En ese sentido le hemos estado tomando el pulso al proceso, hemos conversado con algunas personas quienes nos han comentado que van a usar estos recursos para pagar deudas, también para comprar alimentos de primera necesidad, pero también para poder invertirlo. Y justamente para eso vamos a conversar con María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest. María Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Buenos días, preguntarte en qué deben invertir los chilenos estos recursos.
Bueno, mi sugerencia en principio sería que aquellas personas que no necesitan sus ahorros para pagar deudas o hacer un gasto que es inminente, la sugerencia es esperar al retiro, no retirar todavía. Esto porque los fondos han perdido valor y por lo tanto, como existen todavía más de 11 meses de plazo para retirar, pueden esperar a un mejor momento. Además, las alternativas de inversión que uno sugiere es volver a ahorrar la plata como APB para no disminuir nuestros ahorros para la pensión. Otras personas que quieren tener la plata en el bolsillo, una opción es volver a invertir en una cuenta 2 de la AFP porque es gratis y de libre disponibilidad en el momento que lo requiera. Pero si quiere tenerlo en el sistema financiero o bajo el colchón o en un depósito a plazo o en fondos mutuos, que son opciones de inversión más tradicionales, la suerte de una buena o mala rentabilidad va a seguir lo mismo que le ocurre un poco a las AFP hoy día. Por lo tanto, yo creo que el principio básico es esperar. Si no necesito mis ahorros, yo prefiero esperar a retirarlo porque ¿dónde lo voy a invertir? Si lo invierto en renta fija y esta sigue perdiendo valor, voy a ver mi retiro disminuido. Por esa razón, yo sugiero esperar a hacer el retiro. Tenemos una pregunta en el estudio de Karina. Sí, Estefanía, quería preguntarle a María Eugenia, tú le puedes transmitir la pregunta. ¿Cuánto duran estos ciclos? Porque ella dice esperar hasta que estén atravesando las AFP o los fondos por una mejor rentabilidad. En este minuto no están atravesando por eso. Pero ¿cuánto duran esas rachas de buena rentabilidad? Lo pregunto porque cuando uno hace la solicitud del retiro, se demora. Hay unos días de tramitación. Entonces, perfectamente, a ver si las personas alcanzan a recibir el dinero durante el ciclo de buena bonanza de los fondos, ¿no? Karina pregunta cuánto duran estos ciclos de buena rentabilidad cuándo sería el momento en que las personas debiesen sacar los fondos entonces. Bueno, en primer lugar, los ciclos no se pueden anticipar, pero uno podría esperar que si nosotros como país se sigue teniendo iniciativas de mayores retiros, vamos a tener una situación permanente de inestabilidad en los resultados de las inversiones, sobre todo en la renta fija. Entonces, uno también podría optar a invertir afuera a través de fondos mutuos de accionarios, pero si las personas necesitan su plata para poder gastarla durante el año, no se sugiere invertir en renta variable. Porque lo que ocurre hoy día es que en nuestro país existen malos resultados con aquellas inversiones que tienen que ver con deuda interna, depósito, o sea, inversión en renta fija y lo que es la bolsa chilena. Tenemos un problema de comunicación con María Eugenia Jiménez, con el audio especialmente. Lo que le estábamos preguntando tiene que ver con cuánto duran los ciclos de buena rentabilidad de los fondos, porque María Eugenia Jiménez, directora ejecutiva de Brain Invest, planteaba que hay que esperar un buen ciclo de los fondos, quizás si es que se puede, ¿no es cierto? Si es que usted lo está pensando como ahorro o como inversión, esperar hasta que esté en un mejor ciclo de los fondos para retirar, porque en este minuto para hacer inversión no está bueno el ámbito económico. Entonces es esa la duda, ¿cuánto duran esos ciclos? Porque como sabemos también la solicitud se hace, pero después los fondos se demoran algunos días en ser pagados, así que esa es la duda de fondo. Ahora, esto también responde a una serie de variables que tienen que ver con el mercado económico y, por supuesto, vamos a tratar de restablecer la comunicación con ella en los próximos minutos para ir aclarando todas esas dudas, pero lo que decía ella es que si se puede, si es que usted va a tomar esto como una especie de colchoncito para tener una especie de ahorro, bueno, a lo mejor la mejor alternativa en este minuto es invertirlo. Así es, Karina. Yo les cuento ahora que la Cámara de Diputados aprobó en general el bono de 200.000 pesos para quienes se hayan quedado sin fondos o con menos de 200.000 pesos en sus cuentas de AFP, pero se rechazó la indicación del gobierno para el reintegro de los fondos. Ahora el proyecto pasa al Senado. No está fácil llegar a acuerdos en el Congreso, incluso en iniciativas que cuentan con cierto apoyo. La promesa era llegar con un bono de 200.000 pesos a quienes no tienen fondos en sus cuentas de AFP.
Algo que se esperaba quedara zanjado el martes, pero su definición fue este miércoles, porque en la Comisión de Trabajo diputados de oposición solicitaron al Ejecutivo que incluyera a miles de cotizantes que quedaron excluidos del beneficio, porque pese a retirar fondos nunca quedaron en cero, pero sí bajo los 200.000 pesos. Corregir una injusticia, creíamos nosotros, ¿no es cierto? Porque este bono se entregaba solo a las personas que en algún momento hubiesen tenido en su cuenta un saldo cero. Se van a invertir en esta ayuda económica $1.000 millones, se van a beneficiar a más de 3,5 millones de chilenos. Era tener dos dedos de frente para pensar y entender que era necesario resolverlo. Finalmente el gobierno accedió y gracias a esa indicación el proyecto pudo continuar su tramitación durante el día en el Congreso. Si usted en algún momento, por producto de los retiros, quedó sin saldo, va a tener un bono de 200.000 pesos que se le pondrá en su cuenta de capitalización. Si por otro lado usted no quedó en cero, pero tiene menos de 200.000 pesos, se le pondrá el complemento para llegar a los 200.000 pesos. Desde la oposición manifestaron su descontento con que la iniciativa señale que el monto será transferido a las cuentas de AFP y no directo a los cotizantes. En el caso del bono complementario, los 200.000, no es necesario haber hecho retiro. Sí es necesario estar afiliado en alguna AFP al 1 de enero del año 2021. Y lo que hará la ley es que le complementará la cifra para llegar a 200.000. Con acuerdo casi total por los 200.000 pesos, en sala el debate se lo tomó el reintegro de los fondos, indicación repuesta por el gobierno en Comisión de Hacienda, mecanismo que establecía una cotización adicional de 2%, uno a cargo del empleador y otro del Estado. Es plata fresca para la gente. Pero es una frescura, a propósito de plata fresca, aprovechar la circunstancia para hacer una mini reforma previsional. La centroizquierda chilena, que debe creer en la seguridad social y en el ahorro obligatorio, que le sea indiferente, que se reintegren los fondos en la seguridad social, es una cosa que yo no puedo creer. Al rechazarse los mecanismos de recuperación, vamos a dejar abierto el daño previsional que esto genera. Bono aprobado y reintegro rechazado. Así llegará al Senado la iniciativa en la que el afiliado podrá disponer libremente de este dinero, pudiendo mantenerlo en sus cuentas de AFP o retirarlos dentro de lo que se considera el tercer retiro. Bueno, vamos a revisar la polémica que están provocando la realización de las elecciones del próximo 15 y 16 de mayo, sobre todo por el nivel de contagios que existe en este momento en nuestro país, que es más alto que cuando se pospusieron. El Ministerio de Salud ayer recalcó que no ve un riesgo inminente de mayor contagio y por lo tanto ratifica las elecciones, y a esta hora estamos con el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, para conocer la apreciación, ¿no es cierto?, del gremio frente a estas afirmaciones y frente a las elecciones en este momento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Karina. Doctor, lo primero, saber cuál es la posición del Colegio Médico frente a esto, frente a que se afirme hoy día que no existe mayor riesgo de un aumento de contagios debido a las elecciones, considerando que estamos en un peor escenario que cuando se postergaron. Mira, el primer punto que el Colegio Médico ha tratado de establecer de manera permanente durante la crisis es que se planteen cuáles son los criterios sanitarios, principalmente los indicadores epidemiológicos que permiten la toma de decisiones, y frente a esos indicadores, frente a esos parámetros, las decisiones sean tomadas, sean socializadas de manera transparente y clara, de tal forma que tanto la ciudadanía como los elementos técnicos puedan hacer análisis de valor sobre estas decisiones. Ahora, establecidos esos parámetros, tú comentabas la positividad y los contagios, y también podemos comentar que cuando se decidió suspender las elecciones en el periodo anterior, habían 3.400 pacientes en UCI, ¿no? Y hoy día tenemos 4.200. Ese, por ejemplo, es un parámetro que hoy está peor que cuando se suspendieron las elecciones anteriores. Sin embargo, en ese periodo, finales de marzo, todos los indicadores o todas las cifras iban al alza. Eso quiere decir que cada día o cada semana teníamos más ingresos en UCI, teníamos más casos positivos, y sin embargo, hace 2 semanas ya estamos viendo una estabilización y un patrón que está insinuando una disminución de los casos, tanto en camas UCI, en positividad, también en casos nuevos. Por lo tanto, lo importante para nosotros es que se transparente cuáles son los criterios sanitarios, cómo es que se realiza la toma de decisiones, y que una vez que se plantee la decisión, se generen, y esto nos parece lo más relevante, todos los escenarios necesarios para que, si se decide realizar las elecciones, éstas se hagan en un entorno seguro, con el menor riesgo de contagio para la ciudadanía,
para que haya una participación masiva y segura. Y esos son los elementos que a nosotros nos interesan de sobremanera. Doctor, entonces, para ustedes directamente no están las condiciones dadas para realizar las elecciones en 2 fines de semana más. ¿Y cuáles serían, cuál deberían ser estas condiciones para poder realizar las elecciones de forma segura entonces? Mira, más que para nosotros, el gobierno estableció a través del Ministerio de Salud ciertos parámetros del plan paso a paso. Y muchos de esos parámetros, por ejemplo, que existe una ocupación menor al 95% de las camas UCI, por ejemplo, que la positividad sea menor a 10%, por ejemplo, que hayan menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes, son parámetros que definen el paso de la fase 1 a la fase 2. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que si el gobierno ha establecido a través del Ministerio de Salud parámetros claros, se transparente cuáles son los parámetros en el momento que se toman las decisiones. Nosotros comprendemos que la toma de decisión de la realización o no de una elección tiene que considerar criterios sanitarios, pero también asumen la autoridad otros criterios que probablemente son de índole político, de índole de la importancia de este proceso para la ciudadanía y para el gobierno, para la oposición, y por lo tanto el gobierno va a poner en una balanza los criterios sanitarios y en otra balanza otros criterios, y frente a eso anuncia, informa y se hace responsable el gobierno, el Poder Ejecutivo, precisamente de la decisión que se plantea. Doctor, establecida esa decisión, lo que nosotros señalamos es que ojalá nos transparenten cuáles son los criterios económicos que la respaldan, cuáles son los que la ponen en jaque, y con eso poder establecer normativas claras de funcionamiento para que este acto eleccionario, si el gobierno lo respalda y decide realizarlo, se haga de forma segura. Ahora, doctor, usted, a la luz de lo que ha afirmado el Ministerio de Salud ayer cuando le preguntaron sobre este tema, dijeron que no veían un riesgo inminente de mayor contagio. ¿Ante eso usted cree que está privando un criterio político para tomar esta decisión, más que sanitario? De acuerdo a lo que pude revisar de la presentación del día de ayer, lo que hace el Ministerio es una predicción de lo que estaría sucediendo en los días previos a las elecciones, y frente a ese escenario asegurar que el riesgo sería menor. Hay que establecer que siempre que se hace una predicción, uno toma ciertas variables y va a estimar cómo debieran comportarse o no. Pero nosotros no podemos estar seguros de lo que va a ocurrir en 2 semanas más. Se planteaba que el número de casos nuevos va a estar cerca de los 3.000 en ese momento, y eso sería, más allá de las elecciones, una excelente noticia para el país. Ojalá que en 2 semanas más los casos nuevos estén en el orden de 3.000, porque sería una disminución bastante más rápida que lo que hemos visto hasta el momento, donde en las últimas 2 semanas la disminución de los casos ha oscilado entre el 14 y el 20%. Si siguen descendiendo con esa velocidad, probablemente vamos a tener una cifra de casos un poco más alta que la que se ha estimado. Ahora, tú como país puedes decidir realizar una determinada actividad, y lo importante es que el gobierno, el Ministerio de Salud, el CERVEL y todos los actores que puedan incumbir en esta decisión ayuden a que ésta se lleve a cabo de forma segura. Sí, y si nosotros queremos repasar aquello, es importante que los centros de votación cuenten con mascarillas, con alcohol gel, con protocolos claros, que las filas para esperar el ingreso sean al aire libre, que se mantenga la distancia física entre las personas de tal manera que el riesgo sea menor, y que los puntos de votación, sobre todo dentro de las salas de votación que se utilizan habitualmente, estén muy bien ventiladas. Doctor, pero en términos concretos, en términos de cifras y estadísticas, ¿cuál creen ustedes que es el escenario propicio para realizar una elección como la que se viene en 2 semanas más? ¿Cuántos casos diarios tendría que haber? ¿Cuánta ocupación de camas UCI deberíamos estar teniendo en el país para que una elección así sea segura? Desde el punto de vista del propio plan paso a paso, al menos debiéramos estar en fase de transición. Es difícil considerar que teniendo comunas en cuarentena y cumpliendo indicadores que requieren que estén en cuarentena, tú puedas sostener que se puede realizar un proceso eleccionario de forma masiva y segura. Porque no hay que olvidar que el proceso eleccionario tal vez no entrañe un riesgo en sí mismo si las personas están en una fila al aire libre, si respetan la distancia y si el proceso mismo mantiene mínimo contacto. El problema, entre otras cosas, es cómo llega la ciudadanía a un local de votación. Sí, doctor, pero... ¿Lo hace en un medio de transporte que esté aglomerado, por ejemplo?
Doctor, usted plantea entonces que las comunas tienen que estar en fase 2 para poder realizar las elecciones, pero entonces podrían pasar muchísimos meses más para que ese escenario se produzca y entonces realizar las elecciones. Es que no es que lo plantee yo. El gobierno y el Ministerio de Salud establecieron un plan paso a paso. Ese plan paso a paso tiene indicadores claros. Esos indicadores, entre otras cosas, sugieren que para pasar de fase 1 a fase 2 tú tendrías que tener una tasa de incidencia de casos activos de 10 por cada 100.000. Sí. Ayer se anuncia, por ejemplo, que cerca de 22 comunas van a pasar a la fase de transición. Sin embargo, muchas de ellas hoy día no tienen esa cifra que el mismo gobierno estableció. Entonces, lo que nosotros planteamos es que más que un valor determinado, si tú estableces un protocolo, un programa de trabajo, un plan paso a paso y no respetas los propios parámetros que tú has definido, la comunicación de riesgo, el entendimiento de la ciudadanía se empieza a tergiversar, se empieza a confundir y terminan primando otros criterios que no son sanitarios para la toma de decisiones. En ese sentido, si tú me preguntas a mí cuál es el mejor momento para desarrollar una actividad que puede ser masiva, en la cual las personas pueden movilizarse a través de transporte público, que pueden llegar de forma importante, numerosa y aglomerarse en determinados lugares, probablemente eso va a ser más seguro cuando ocurra en un entorno de fase 2 que de fase 1. Ahora, lo que también te planteo es que si para el gobierno, la oposición, el ejecutivo, el legislativo, esta elección es lo suficientemente importante, eso debe aclararse a la ciudadanía y decir, si bien es cierto no estamos en el mejor momento de la pandemia, si bien es cierto tenemos más casos que los que la fase 2 nos permite, si bien es cierto tenemos una positividad más alta que la que quisiéramos, esto es tan relevante que como país decidimos realizarlo y le vamos a pedir a todos que nos enfoquemos en reducir el riesgo, porque finalmente lo que tenemos que tratar de transmitir, nosotros como médicos nos toca atender un paciente COVID y tomamos todas las precauciones para no contagiarnos. Por lo tanto, el problema no es el COVID en sí mismo, esta no es una nube que pasa por arriba de nosotros y nos contagia, sino que es un virus que se transmite en interacciones de persona a persona. Si yo tomo determinadas precauciones, y dentro de esas las que nombré previamente, pero podemos insistir, el uso de una mascarilla, la distancia física, el lavado frecuente de manos, la ventilación de los espacios y las interacciones en espacios abiertos, si yo tomo esas precauciones, el riesgo de contagiar lo puedo minimizar. Por el contrario, si yo planteo que las cifras son muy buenas, que tenemos un escenario de bajo riesgo, lo que puede ocurrir es que las personas bajen la guardia, que disminuya la toma responsable de medidas para prevenir el contagio y que eventualmente esta situación se transforme en una situación de riesgo. Bueno, algo que suena conocido en nuestro país, ¿no es cierto? Quedó la sensación después del verano que había ocurrido eso, que la gente se relajó en alguna medida también porque hubo una sensación, además con el inicio de la vacunación, de seguridad, una falsa seguridad por lo demás. Ahora, ¿qué explicación tienen ustedes como colegio médico para lo que está pasando? Usted mencionaba que en el caso de las elecciones se flexibilizan ciertas normas o ciertos criterios que se habían fijado en el plan paso a paso para que se puedan realizar las elecciones. También se flexibilizan para que algunas comunas pasen a transición, para que otras comunas avancen de fase. ¿Por qué creen ustedes como colegio médico el gobierno está flexibilizando los criterios a pesar de que hay altos contagios para ir avanzando de fase o para ir liberando un poco el confinamiento? Es difícil responder esa pregunta no siendo quien toma las decisiones. Lo que te puedo comentar es que el Colegio Médico, entre otras cosas, pidió por transparencia saber quiénes integran la mesa asesora que toma o que según nos informan son los tomadores de decisiones. Porque se definieron criterios y tú podrás ver, hay mucha actividad en redes sociales cada vez que se anuncia la salida de una comuna a fase 2 o fase 3 y esa actividad, una de las cosas que hace es tomar el cuadro que establece los parámetros de avance en el plan paso a paso y compararlos con los mismos parámetros que el Ministerio de Salud nos presenta. Y inmediatamente se produce mucho ruido porque muchos de los parámetros no se cumplen. Uno de los más conocidos es la ocupación de camas UCI bajo el 95% y especialmente bajo el 90%. La tasa de incidencia de casos activos para pasar a la fase 2 debía ser, según la propia instrucción del plan paso a paso, menor a 10 por cada 100.000. Y muchas de las comunas que hoy día están en fase 2 tienen cifras 3, 3,5, 2,5 veces más altas. Entonces, a tu pregunta,
Desde nuestra perspectiva, lo que se requiere es un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo detrás de las medidas que estamos tomando? A nuestro juicio, ojalá llevar el virus a cero, ojalá eliminar el virus. Segundo, ¿qué se requiere? Humildad para establecer y aceptar que no tenemos todas las respuestas. No las tiene el colegio médico, no las tiene el gobierno, no las tiene la oposición. Pero entre todos juntos, si trabajamos, podemos llegar a mejores respuestas a un mismo problema. Y lo último, se requiere disciplina. Y la disciplina es tanto del gobierno, de la oposición, como de la sociedad en su conjunto. La disciplina se refiere a que establecemos una serie de medidas y las cumplimos de la manera en que la hemos preestablecido. Si yo establezco un plan paso a paso, lo socializo, señalo cuáles son sus indicadores y luego tomo decisiones que no van en consonancia con esos indicadores, es difícil que la gente entienda cuáles son los criterios que están detrás de la toma de decisiones. Si yo en cambio transparento que lo sanitario es un elemento, pero yo como gobierno he decidido poner en la balanza factores económicos, políticos, sociales, etcétera, también transmito y transparento cómo tomo las decisiones y es más fácil que la gente entienda por qué se está haciendo lo que se hace y de qué manera se puede salir adelante esta crisis. Doctor, no puedo dejar de preguntarle sobre el lamentable fallecimiento de una enfermera en Viña del Mar, quien lamentablemente además terminó con su vida. Hay declaraciones del Colegio de Enfermeras que hablan de el estrés y la verdad la exigencia con que está trabajando este gremio, con una presión excesiva, dice el Colegio de Enfermeras. Y lo que me llama la atención también es que se ha mencionado que esto habría sido por acoso laboral, abuso de poder, indiferencia y egoísmo dentro del hospital. ¿Qué antecedentes tiene usted como colegio médico sobre esta situación que se denuncia además en el Hospital Clínico de Viña del Mar? Una de las cosas más importantes que hemos podido aprender en este último año es que el nivel de estrés laboral va acompañado de un deterioro importante de la salud mental de los trabajadores de salud. Se estima que 1 de cada 4 trabajadores de la salud ha presentado o está con licencias médicas vinculadas a salud mental. Hay un verdadero sufrimiento que está oculto detrás de este verdadero uniforme que usan todos los trabajadores de la salud, en la cual, focalizados en la tarea de salvar vidas humanas, de tratar de aliviar el sufrimiento de otros, son personas que por dentro están viviendo un calvario. A veces ese calvario tiene que ver con la sobrecarga laboral, con el estrés de estar con pacientes sumamente graves, muchos de los cuales fallecen y ni siquiera podemos hacer el duelo que experimentamos después de haber tenido una alta dedicación a un paciente y que luego ese paciente ya no esté con nosotros y que en un par de horas tengamos que preparar esa cama para recibir a otro paciente. Pero además, los entornos laborales, lamentablemente, nos hemos dado cuenta que en algunas condiciones son precarios, que en algunas condiciones, cuando se levantan banderas amarillas y banderas rojas de acoso laboral o de situaciones de burnout o también de injuria moral, vemos que son situaciones que esas banderas no activan necesariamente protocolos oportunos. En este caso en particular, nosotros nos pusimos en contacto con el Colegio de Enfermeras Regionales, le transmitimos a través de nuestro Departamento de Género precisamente todo nuestro apoyo y el deseo de buscar mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud en la región. Y en el caso puntual que tú señalas, el hecho de que el acoso involucre también a colegas de la misma profesión hace que para los gremios sea aún más doloroso, porque es difícil comprender que aquellos que desean y quieren ayudar a cuidar a los demás, en ocasiones a través de sus decisiones puedan dañar a quienes están ahí para cuidar. En el fondo, el mensaje que hemos tratado de establecer, y estamos trabajando en eso desde el Colegio Nacional, pero también regional, es que si nosotros queremos ayudar a la comunidad, si nosotros queremos ayudar a entregar salud, nuestra salud también tiene que estar cuidada. Si no nos cuidamos, es difícil cuidar a otros y en ese sentido el entorno laboral y las condiciones laborales tienen que ser relevadas y nosotros hemos tratado de trabajar para eso. Perfecto, doctor Ignacio de la Torre, le queremos agradecer por esta entrevista. Buenos días. Buenos días, que esté muy bien. Yo les cuento ahora que cualquiera de los integrantes de un matrimonio podrá hacer carga del otro en el sistema de salud. La ley fue despachada por el Congreso y solo falta su promulgación. En otras palabras, los hombres tendrán la opción de ingresar a los planes de sus esposas, tal como ocurría, pero al revés.
4 años de tramitación en el Congreso y este martes el Senado despachó a ley la iniciativa que permite que cualquiera de los cónyuges pueda hacer carga familiar en el sistema de salud, terminando así con la excepción de que solo puedan ser las mujeres. Estamos terminando con una discriminación absurda, una de muchas que aún existen entre hombres y mujeres en nuestro sistema de salud. Es un avance, una buena noticia y esperamos seguir priorizando y tramitando iniciativas como estas que constituyen un avance en materia de justicia y equidad. Como ejemplo, hay hombres que se dedican al cuidado de la casa, mientras las mujeres salen a trabajar. Y esos hombres no podían ser carga de las mujeres, pero ahora sí. Vamos avanzando en igualdad. Ese es el caso de Eric, que tiene un emprendimiento los fines de semana y cuida a sus 2 hijos de lunes a viernes. Paga de forma independiente su plan de salud, pero... Todo hay que evaluarlo. ¿Cuál es la mejor opción para todo? Que es lo que nosotros hacemos, evaluamos todas las opciones. ¿Cuál es la mejor opción para todo en cuanto a los beneficios de acuerdo a lo que uno paga? Evaluación que podrán hacer solo quienes estén casados, así lo contempla la iniciativa y tendrá vigencia en el sistema público como en el privado. En los acuerdos de unión civil ya estaba estipulado. Excelente, muy bien, no habría ningún problema de mi parte. Sería estupendo. Sí, pues si puede la mujer y el hombre no tiene trabajo, yo creo que sí, pues está bien. Justamente dentro de la tarea de accesibilidad y de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, me parece que si emparejamos la cancha, la emparejamos para todos igual. Si nosotros queremos igualdad, es justo. Sería justo que nosotros fuéramos, el hombre fuéramos carga de nosotros. Iniciativa que fue ampliamente valorada, de hecho fue respaldada por unanimidad en la sala del Senado. El trámite, una vez que esté disponible, se deberá hacer en cada ISAPRE o en FONASA. Lo que normalmente se pide es simplemente acreditar la calidad de cónyuge a través de un certificado respectivo y obviamente cualquier impedimento, es decir, a la aplicación de la ley, las personas podrán recurrir ante la Superintendencia de Salud a fin de hacer el reclamo correspondiente. Antes de este proyecto existía como causal de asignación familiar la situación de discapacidad, pero con esto se abren más posibilidades. Se mantienen tal cual, eso sí, por ejemplo, las situaciones de los hijos. A la iniciativa de reciprocidad de cargas en el matrimonio solo le falta su promulgación para que sea una realidad. Miren, faltan 2 minutos, Roberto, para despedir nuestro informativo y yo estoy sorprendida de lo baja de la temperatura. Hoy día decíamos la mañana más fría del año. Pensé que había subido la temperatura ahí con George Clooney. Ah, no nos alcanzó. No nos alcanzó. Mira, nosotros entregamos la temperatura que hay en este momento en la estación de Quinta Normal, que es la del centro, pero esa siempre es más alta y en este momento es en torno a los 5 grados, pero... Mira las temperaturas para considerarla la mañana más fría del año. A ver. En Maipú, 2,1. En Calera de Tango, 1,8. En Paine, 2 grados hubo esta mañana. En Colina, 1,5. Y en Tiltil, 1,4 grados. Bajó drásticamente la temperatura y lo más preocupante es que va a subir a 26 la máxima. Entonces, directamente, como decía Eduardo Sáez, uno no sabe ni cómo vestirse, ni cómo comportarse, en qué minuto desabrigarse, ni qué hace. Almuerza adentro, almuerza afuera, pone la calefacción, pone la estufa. No, la verdad es que estamos perdidos todos. Claro, pero Eduardo destacaba que la oscilación no iba a ser más grande, vamos a llegar a los 26 grados, pero ya mañana y pasado la máxima va a ser solamente 20 grados. Sí, más encima. Así que mañana viene una baja de la máxima. Nadie entiende nada. Bueno, vamos a sacar abrigo y todo. Mañana vamos a ir más abrigados sin duda. Claro que sí. Ya nos vamos corriendo. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por informarse con nosotros cada mañana. Que estén bien. Chau, chau.